pero hubo una época en la que fuimos muy necios, como muy rebeldes, digamos, en cuanto a lo que se concebía como radio, y era como que todo es radio, todo es radio. Entonces, el señor que estaba vendiendo CDs en la calle con un megáfono, era como él está haciendo radio poniendo melodía ahí. El señor que estaba pregonando era como esto también es muy radiofónico. Y entonces fuimos aprendiendo que en esa sabiduría callejera, cotidiana, que está ahí en los barrios, que está, ¿cierto?, en la calle, cuando habitamos la calle, hay mucha creatividad. Lo que germinó en la Escuela de Comunicación Social de Univalle hace 15 años se convirtió en una de las apuestas sonoras más potentes de la región. El colectivo Noise Radio, integrado por Stephanie López, Juliana Soto, Natalie Espitia, Natalia Santa y César Torres, ha hecho de la amistad el cimiento para explorar los universos sonoros de lo cotidiano. Para ellos, la radio es el camino para el encuentro y el sonido es una vibración que hackea la memoria y permite que el territorio se narre desde sus propias estéticas. Noise entiende la comunicación como ese tejido social que ocurre fuera de los medios masivos, allí donde el sonido se convierte en una herramienta para la defensa del buen vivir y los derechos humanos. Sacar la radio de la cabina ha sido su gran manifiesto, poniendo en evidencia la potencia de acercarla al territorio y la magia del vínculo que genera con las comunidades. En la serie Experiencias REC, Noise Radio se conecta con la red de espacios de co-creación comunitaria para proyectar el universo sonoro como una poderosa opción de vida colectiva. Su presencia en el territorio es una invitación a mantener la creatividad encendida, encontrando en la exploración de lo cotidiano la materia prima para tejer redes sólidas y transformadoras. Al compartir su camino, le recuerdan a los nuevos creadores que habitar el mundo con los oídos abiertos es el primer paso para que el sonido deje de ser un ejercicio técnico y se convierta en una fuerza que navega realidades. Bueno, parce, yo no me imaginé nunca hacerte una entrevista a vos. Esto es como chistoso, ¿no? Pero empecemos por el principio un poco para poner en contexto y hablarnos de cómo nace Noise Radio, ¿no? Y qué los motivó a pensar a ustedes, a ese parche, a pensar en la radio como un lugar, ¿no? Para vivir, como un proyecto de vida, como un espacio donde se gestan tantas cosas tan diferentes, ¿no? Pues mira, Noise Radio nació, yo creo que el corazón es como la amistad, como un grupo de 5 amigos que estaban en la universidad aprendiendo sobre comunicación y el lugar donde estudiamos, que es la Escuela de Comunicación de Univalle, tiene un énfasis como audiovisual, pero hay unos semestres de radio que nosotros coincidimos con un festival que se llama Oír Más. Y en ese festival nos pasó que tuvimos la posibilidad de encontrar otras radios de otras partes de Latinoamérica, de México, de España, y yo creo que allí hubo como una posibilidad creativa muy brutal, y está como en una frase de un parche argentino que se llama La Tribu, que decían como, ellos tienen una radio, y decían como, apaga la tribu, hace tu radio. Y allí fue como entender que la comunicación y la radio pasaba no solamente por escucharla y tales, sino como por crear proyectos radiofónicos propios. Y nos graduamos de la universidad, cada uno se puso a hacer como lo que encontró. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en un banco, que todo bien, pero pues eso no estaba conectado como con la pulsión creativa. Y así una noche muy, pues aburridos un poquito de no tener como ningún proyecto creativo, dijimos, bueno, hay una tesis que fue la tesis que escribieron Juliana, César y Natalia, y justo ese proyecto académico era hacer una radio que se llamaba Noise Radio. Y dijimos, bueno, eso está escrito, pues cómo es volverlo realidad. Y entonces empezamos a juntarnos como una vez a la semana en un café por allá en San Fernando. A veces era un tinto, a veces era una cerveza, pero todos esos juntes eran como, bueno, ¿qué haríamos? ¿Cómo sonaría esta radio? ¿De qué hablaríamos? Y, viste, entonces no se vuelve solamente como la dinámica de la comunicación, sino el encuentro también como el vínculo entre nosotros. Entonces así nació Nois como un espacio alternativo como a nuestros otros trabajos, pero también como una posibilidad de comunicación alternativa, porque nos interesaba mucho hablar de cultura, hablar de arte,
Y éramos muy amigos en ese momento de un espacio en Cali que ojalá lo puedan visitar, lo podamos visitar más seguido, que se llama Lugar a Dudas. Y ellos empezaron a hacer unas preguntas sonoras muy chéveres sobre Cali. Y nos invitaron a hacer como una convocatoria de paisajes sonoros, que es pues como, sí, como sintonizarse con el sonido de los lugares. Entonces era pensar paisajes sonoros sobre Cali, cosas que te pudieran hablar sobre el amor y el odio a Cali. Y yo siento que ahí también apareció como un tópico muy importante para nosotros que es Cali, ¿no? Como la ciudad. Y ya de ahí, eso te estoy hablando pues del 2009, 2010 y de ahí para adelante ha sido como mucho confluir con otras organizaciones, con otros parches, con comunidades, con organizaciones de base, con artistas, con profes, con gente también que está en los colegios aprendiendo a hacer comunicación. Entonces no es solamente como la práctica, como la tecnología de la radio, sino como todo el tejido que se gesta en torno a la radio. Sí, justo te iba a preguntar algo por ese lado y pues hoy estamos como en una edición especial de Takeshima Podcast con un público en vivo aquí que nos está escuchando que nunca tenemos, siempre estamos muy solitos y me gustaría como que habláramos un poquito de esa cantidad de formatos a los que ustedes han llevado la radio o lo sonoro, ¿no? Como em, en vivo, podcast, performance, ¿no? Como de tantas maneras y que nos contaran un poquito cómo es ese proceso creativo y también de decisión de cada idea que ustedes tienen, para qué formato va o cómo la quieren montar, ¿no? Como cómo se piensan que esto es un podcast, que esto es una instalación, que esto es una caminata sonora, cómo es ese proceso ahí de conversa entre ustedes como colectivo. Sí, pues ahí el tema de las metodologías, digamos, para crear, pues para hacer radio, siempre responde como también a las necesidades del proyecto. Pero hubo una época en la que fuimos muy necios, como muy rebeldes, digamos, en cuanto a lo que se concebía como radio, y era como que todo es radio, todo es radio. Entonces, el señor que estaba vendiendo CDs en la calle con un megáfono, era como él está haciendo radio poniendo melodía ahí. El señor que estaba pregonando era como esto también es muy radiofónico. Y entonces fuimos aprendiendo que en esa sabiduría callejera, cotidiana, que está ahí en los barrios, que está, ¿cierto?, en la calle, cuando habitamos la calle, hay mucha creatividad. Entonces empezamos a aprender sobre esas formas de hacer radio y una forma, por ejemplo, de escuchar Cali es caminarla. O sea, toca caminarla, toca conversarla, toca sentarse a pausar el tiempo y a reflexionar y a sentir. Entonces como que ahí aparecieron las caminatas sonoras, las derivas, y luego empezamos a volvernos listos, vamos a alquilar un bus y nos conectamos al radio del bus y que ese programa de radio suene en todos los parlantes del bus y entonces de repente ese bus es la radio. Y entonces todas esas metodologías que allí eran como más creativas y más como juguetonas, como ahorita decías, como con el juego, se fueron volviendo también como prácticas artísticas y empezamos a darnos cuenta que muchos de los temas que abordábamos desde lo académico, como temas también de derechos humanos, de defensa del buen vivir, se hacían mucho más interesantes y más fáciles de compartir con otros cuando nos inventábamos formatos más cercanos. Entonces aparece el performance, que es esto también como de sacar la radio de la cabina, que antes la radio estaba ahí como encerrada en una cabina y uno como oyente pues no se daba cuenta cómo estaban haciendo los efectos sonoros, sino que era como todo a la imaginación. Y fue como sacar esa especie de magia que está escondida, sacarla al escenario y darse cuenta que allí en toda esa orquestación también hay una magia, ¿no? Que eran, no sé, 5 personas haciendo foley, 2 personas haciendo una entrevista, unos músicos en vivo. Entonces yo creo, Ángela, que ha sido como darse cuenta para dónde va esa producción radiofónica, cuáles son los canales, digamos, también de escucha que la gente más disfruta o más tiene como presentes en la comunidad y pensarnos en esos formatos. Y eso es muy divertido. No, y también noto en lo que decís que hay una presencia del cuerpo también, ¿no? Como muy importante porque hablas de caminar, de escuchar, ¿no? Como de entrar a los espacios, de tomarse los espacios. ¿Qué lugar tiene el cuerpo en las propuestas que ustedes hacen? Y ahí esa pregunta está muy, pues también fueron unas preguntas que nos hicimos en algún momento porque
nosotros nos íbamos dando cuenta que nuestra radio en vivo tenía la posibilidad de tener al oyente al frente, o sea, de mirarlo a los ojos, ¿sí? Y también de poder hacerle preguntas y que el oyente viniera, no como en la radio tradicional que llaman a la emisora, ¿no? Sino que viniera al micrófono también, hiciera parte de la conversación, y eso tiene que ver con el cuerpo. Y uno ahí se puede hacer preguntas sobre lo masivo también, ¿no? Como sí, pero esta radio en una esquina de un barrio, en un antejardín, pues no es tan masiva, están escuchando solo los vecinos. Y pues sí, pero eso también son dinámicas de comunicación muy potentes para un tejido vecinal o un tejido comunitario, ¿no? Y conectando un poquito ahí con lo que hablas de ese tema de las comunidades, pues desde la Sónica también ustedes hacen como un trabajo muy fuerte eh, de preservar memoria colectiva, ¿no? Está allí como ese tema también de la memoria, que es bacano porque en el trabajo de ustedes igual sí estamos jugando, estamos experimentando, tal, pero también hay un ejercicio fuerte de memoria. ¿Qué relación creen ustedes que tiene la radio, el territorio y la memoria desde el ejercicio que hacen en Noise? Es, es que resulta que hacer radio no se convirtió solamente en comprender como la comunicación, sino entender en el sonido un lenguaje. Y el sonido, pues finalmente, pues es una vibración, ¿no? Que percibimos no solamente en los oídos, sino pues como en toda la membrana pues de la piel, en el cuerpo. Entonces, haciendo ejercicios para que limpieza de oídos, que les llamábamos, esto como una referencia ahí muy académica de Murray Schafer, hablábamos mucho sobre cerrar los ojos y escuchar. Y nos dábamos cuenta que cuando escuchábamos cualquier pieza sonora y luego compartíamos como qué sonaba allí, la gente se iba a lugares bien escondidos de sus recuerdos, de su memoria, de su intimidad, de su niñez. Y entonces fue encontrar muy fácil la relación entre sonido y memoria. Y también para ese momento, como 2015, 16, empezó todo este tema de la memoria a ser un tema tan importante pues aquí en Colombia por los acuerdos y por todo el tema, digamos, de la reparación. Entonces nos volvimos así como muy concentrados y como muy así insistentes en el tema de la memoria. Por ejemplo, Juliana, que es una del parche, hizo una investigación sobre cuáles fueron los sonidos que el narcotráfico introdujo a Cali en los años 90 y cómo nuestros cuerpos tienen memoria sobre esos sonidos, ¿no? Sobre los carros bomba, sobre que hay como chistes de que el caleño puede diferenciar cuando es plomo o pólvora. Entonces, como que no es tan chiste. Que no es un chiste, pero se rieron acá. Sí, ¿no? pero la verdad, no es un chiste, verdad. exacto, es una verdad. Y es como, claro, el cuerpo también tiene una memoria sonora y podríamos a partir del sonido ir a lugares muy importantes también como de la memoria. Entonces, digamos que fue transversal la memoria en muchos años de nuestro trabajo. Todavía, digamos que la memoria sigue siendo una búsqueda porque hay muchas respuestas ahí. A veces hay cosas que no se recuerdan tanto con la palabra, pero sí con un sonido. Entonces, bueno, como que ese triángulo de territorio, sonido y memoria es como muy vigente todavía en lo que hacemos. Sí, es muy ustedes, pues Sí. es muy noise. Ajá. Ve, y también ustedes han hecho parte de espacios como la red de radios libres y proyectos de software libre, ¿no? Como en esta vaina, pues, de que tengamos acceso más breve a todo lo que hay disponible y pues que se hace muy difícil. ¿Qué tan importante es para ustedes hablar de eso, de esa libertad tecnológica, de que de verdad todos tengamos acceso a lo que está a disposición de pocas personas, ¿no? ¿Qué tan importante es para Noija hablar de esto? Mira que ahí cuando empezaste hablando de las redes, como que ahorita le estaba contando a una persona del público que una de las primeras redes así de la que hicimos parte fue del Radio Relajo. Y Radio Relajo era como una unión de gente en Cali haciendo radio y allí había mucha como transdisciplinariedad, pero también había mucho deseo de que las tecnologías fueran compartidas por todos. De hecho, en ese momento nos hacíamos muchas preguntas como feministas sobre cómo las mujeres estábamos usando la tecnología también. Entonces, eso nos fue acercando como a parches que están trabajando con software libre, tecnologías libres y tal.
Y allí también aparece como este deseo de que la radio o lo que compartimos sobre la radio no sea solamente como la posibilidad de ir a participar en un programa de radio, sino de que la gente haga sus propias radios. Y eso pues siempre salía mejor cuando había software libre, entonces como que en los talleres siempre estábamos pensando en esto, estábamos pensando también como en el cacharreo, como en qué hay en la casa que se pueda utilizar, qué computador viejo se le puede instalar, sí, como programas para que ahí se pueda editar, cómo lo puede hacer la gente si en el territorio no tiene computador sino celular únicamente, porque sí es importante que las tecnologías estén al alcance, ¿no? Entonces, ese tema de la tecnología, del software libre, de también de la seguridad digital, digamos, como también entender todos los derechos digitales que tenemos y que están en juego a veces cuando empezamos a habitar espacios como las redes sociales, como, sí, como habitar Internet implica también unas conciencias Sí, sobre claro. políticas también sobre lo que está en juego ahí. Entonces, creo que eso ha venido muy de la mano como del junte con otras personas que están haciendo radio y trabajando con comunicación y tecnología. Ve, y bueno, después de 10 años ahí contando en lo que llevan haciendo, 15. 15 más de 10 años, Estamos 15 cumpliendo años, 15 años. tan Estamos quinceañeros, quinceañeros, están sí. quinceañeros. Sí. Bueno, ¿cómo se sueñan el futuro de Nois? O Uh, sea, ¿cómo la ven? Porque pues estamos en un momento así de revolución, de cambio en muchas cosas. ¿Cómo se ujú. imaginan el futuro de Nois? ¿Lo han pensado? Sí, lo pensamos hace como 3 años, eh, pero han pasado cositas. A ver, ¿cómo nos lo soñamos? Voy a responder yo por mí solita porque creo que cada uno se sueña algo diferente, pero pues yo me lo sueño junto, en primero, o sea, como en el futuro poder seguir haciendo cosas juntas. Me sueño mucho con un espacio físico, como en Cali, donde puedan seguir pasando cosas para el encuentro, para seguir como experimentando con la radio, con el sonido, con las narrativas, como que sí me imagino que encontremos estrategias para poder hacerle como el contrapeso a esas narrativas tan violentas que están Mm. como colonizando tanto lo que consumimos, ¿no? Entonces me imagino un espacio físico donde la gente pueda caer, donde puedan llegar proyectos radiofónicos, donde se pueda grabar, donde puedan llegar como también músicos y o donde pueda llegar la gente también a hacer su cuña radiofónica para ponérsela a su carrito de, sí, para Su promocionar lo que pregoneo, vende, ujú, exacto, para el claro. pregoneo. Entonces sí, como que me pienso en un espacio físico, pero también como ya en el imaginario así más grande, pienso mucho en la posibilidad de seguirnos juntando con otras organizaciones y otros radialistas como en Latinoamérica, como seguir afianzando lo que para Latinoamérica es buen vivir, defensa de la vida. Son temas que a mí como que me atraviesan mucho. Te atraviesan bastante. Bueno, y como decíamos ahorita, pues tenemos ahorita un público en vivo, estamos en Reg Labs y acá hay un parche de chiques escuchándote. Entonces, si tuvieras que dejarles un reto sonoro a los que están acá, uno sencillo, pero que sea pues poderoso ya en el tiempo que ustedes han experimentado, ¿qué reto les dejarías? A ver si aquí nos paran bolas para que lo hagan después. Tarea difícil, diga. Me he puesto tarea Sí, difícil. hay varios, pero hay uno que a mí me parece muy lindo, que es como el diario sonoro. Y es como decidir, digamos, durante 2 o 3 días, hacer conciencia de todo lo que está sonando y anotarlo como en un diario, como en una bitácora. Pero entonces no solamente como los sonidos que siempre identificamos más rápido, ¿no? Como, está sonando música o sonó el timbre, sino como agudizar la escucha y decir como, está sonando el motor de la nevera. A veces suena, ¿no? Uno lo escucha. Está sonando la reja de mi vecina, y darse cuenta si al otro día, por ejemplo, sonó igual o si sonó un pajarito que no sonó el día anterior. Y como que cuando uno está en el mundo desde los oídos, también hay un montón de información que recibe que es muy especial y que también es como una posibilidad creativa, que también
como que yo siento que somos muy visuales, ¿no? Eso está muy dicho. Entonces, como alimentar más nuestros proyectos creativos, sean poesías, sean décimas, sean canciones, sean, no sé, vestidos o lo que sea, pero entender que lo que suena también nos constituye y que no estamos tan atentos a eso que suena. Entonces, el diariecito, 3 días, tin, 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 anotando y luego darse cuenta de todo lo que uno escucha y todo lo que recibe por los oídos, que no se cierran, ¿no? Nunca los podemos cerrar. Sí, bueno, es como tarea para todos y para todas, ¿no? No solamente para los chicos, es un ejercicio bacano para hacerlo ahí cualquier día de la vida, Y cualquier día lo de la suben vida. al drag. Ah, mentira. Y me lo Me mandan, lo me lo mandan. mandan y luego hago un proyecto y ve, parce, cuando estás bajita de energía, ¿qué haces para estar otra vez contenta? Me sirve mucho salir a pasear a la perra. Eso es como clave. No me doy cuenta a veces que estoy bajita hasta que ya estoy en el parque con la perra y digo, ¿por qué no ha salido antes? Esa me sirve mucho. Me sirve mucho también. Me sirve mucho también el fueguito, prender el fueguito cuando puedo. Ahí en la casa se puede prender como una fogatica. Y también me sirve mucho buscar a las amigas. Siempre, Sí, el flotador. sí, flotador. Bueno, y cuando eras niña, ¿qué querías ser cuando fueras grande? De eso Ah, primero que uno dice, uy, marica, yo quiero ser astronauta, no es una cosa así rara de esas que se le ocurre a uno cuando está chiquito. pues pasé por la recurrente bióloga marina. Ah, no, Estaba muy de moda cuando yo era niña. ujú, Todas queríamos ser biólogas marinas. Sí, vos también. claro, yo Sí, también, chóquelas. también. Ujú. Eh, También pensé que quería ser psicóloga en algún momento y diseñadora de modas. No, Guau, súper. guau. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, Voy a contar, el portero de mi colegio, a propósito de unos proyectos de podcast que van a hacer aquí, el portero de mi colegio, que lo quiero mucho, don Edgardo, en paz descanse, eh, una vez ahí yo estaba esperando que me recogieran y me dijo como, mija, estudie comunicación, vea usted, estudie. Y yo, pues sí, y quedé como pensando con eso. Llegué a la casa súper decidida y dije, bueno, y cuando terminé el ICFES y revisé como los papeles de la universidad y vi que me alcanzaba el ICFES para estudiar, entonces ahí me inscribí, don Edgardo. O sea, fue tu asesor, marica, o sea, un momento ¿Viste? de luz. ¿Para qué pre-ICFES si estaba don Edgardo? Ve, y contanos por último, así para cerrar, una anécdota que recordes mucho de esos primeros años de entrar al medio sonoro de la radio, o sea, esas anécdotas que uno guarda ahí como... Hay veces escogen la tragedia, otras veces la comedia, cada invitado elige su anécdota para dónde va, entonces no sé para dónde querés. Ay, hay varias y aquí hay varios, ¿Implicades? sí, víctimas. Víctimas. A ver, una anécdota con la radio. Ya. Eh, Hicimos un proyecto de radio para ir a compartir saberes como, sí, cómo hacer radio en Medellín. Y cada fin de semana tenía que viajar alguien del parche, del Radio Relajo. Entonces, un fin de semana viajaba Harold Pardey, del Sudaca, tremendo radialista que ojalá pudiera un día estar aquí también. Otro fin de semana viajaba el Saber, otro fin de semana viajaba alguien de Novis y así. Y al final había como un evento de cierre. Y cuando llegamos a ese evento de cierre, nos subieron a todos como a la tarima y nos hicieron poner música y de repente no éramos como operadores de la radio, sino como si fuéramos los cantantes y todo el mundo estaba súper así animado y nosotros subidos en una tarima con carpas y con sonidos y como que la gente nos gritaba cosas y yo decía, no, ya, Eran como rockstars, rockstars. rockstars, Ah, somos marica. los rockstars de Medellín. Y eso fue como cuando nos bajamos de allá, todos éramos, ¿qué? ¿Por qué ¿Quiénes nos aplaudían somos? así? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasaba? Tengo ese recuerdo así como de un momento también muy, muy bello, pues ahí como de lo colectivo, compartiendo en Medellín con el Radio Relajo. Bueno, parce, muchas gracias por este ratico. Muy chévere lo que nos compartiste de Nois, que me parece clave
que estén en este espacio. O sea, desde Takeshima tenemos esos dos frentes, el audiovisual y el sonoro, y pues ustedes son como parte de ese ecosistema en Cali así súper fuerte. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias, muy bacano estar aquí hablando del sonido de la radio y también, amiga, pues muy contenta de que estemos conversando aquí en Bueno. este spot. Gracias. Gracias a todo el listo. equipo y a la audiencia. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takeshima Podcast es una producción de Estudios Takeshima bajo la dirección de Juan Sebastián Márquez. Está disponible en YouTube y Spotify. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasá Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Apoyo a dirección y producción: Valeria López Carvajal. Coordinación de sonido: Carlos Jair Guasá Caicedo. Realizador y editor: Camilo Marulanda. Musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Ingenieros de sonido: Mauricio Caicedo, Marcio Reyes, Sebastián Ortiz Castro. Comunicaciones: Sara Arboleda Murillo, Natalia Anaconas. Community Manager: Natalia Anaconas, Heidi Olave. Diseño gráfico: Mitchell Morales. Practicantes: José Victoria, María Lucía Victoria Becerra, Tomás Riaños Muñoz. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura. Alcaldía de Santiago de Cali, 2026.